Y vamos a empezar a introducirnos este capítulo número 4 con un glosario, ¿sí? Y vamos a ver algunas terminaciones, ¿sí?, que son importantes tener claras. Y vamos a ver ahí lo que es pistis, ¿sí?, que es una palabra griega que significa creer, ¿sí? Pero también ahí mismo vamos a tener pisteo, que significa tener fe, y peito, que significa persuasión, ¿sí? Entonces, estas tres palabras que aunque están juntas, ¿sí?, y tienen una misma raíz, tienen unos significados que son diferentes, y quiero que los tengas ahí, que los estés considerando, ¿sí? También encontramos lo que es confiar, ¿sí?, que es dar o depositar la confianza en alguien, ¿sí? Es juzgarlo por ser, ¿qué?, confiable, que es digno de confianza. Asimismo vamos a encontrar, ¿sí?, cómo es ocupado en todo en esta carta de Hebreos lo que es la palabra persuasión, ¿sí? Pero también vamos a ver cómo es que en algunos casos no se dejaron persuadir, y esto determinó que lo que es incredulidad, ¿sí? Y la incredulidad muchas veces se traduce como ¿qué? Como desobediencia, ¿sí? Entonces podemos decir que alguien que es incrédulo es alguien que es ¿qué? Desobediente, ¿va? Muchas veces vamos a encontrar también ese término que es oír, ¿sí? Pero no es simplemente de oír, sino de prestar atención, ¿sí? Es de escuchar, ¿sí? Es decir, te oigo, ¿sí? Escucho cada sonido que emites, ¿sí? Pero presto atención que hago las cosas, ¿sí? Y también vamos a ver el caso contrario, ¿sí? Como muchas veces oímos, pero no hacemos caso. Es el clásico me vale. Está bien, ya te escuché, pero me vale. No me interesa saber de esto, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que hay esta palabra fe, ¿sí? Muchas veces lo vemos nosotros como que tiene que ser algo como que intelectual, ¿sí o no? Muchas veces dices, pues yo tengo fe en Dios, sí, y solo sí hay evidencia comprobable, demostrable de la existencia de un Dios. Y si no es así, si no me lo das a conocer de una manera evidente, verificable, por lo tanto, no creeré. Y ya se esconden en esta intelectualidad, ¿sí? Pero también, por otro lado, vemos que, bueno, hay gente que ya tiene fe, ¿sí? Y esas personas, pues algunos los consideran religiosos, ¿no? ¿Sí? En el ámbito humano, ¿sí? Pero esos religiosos los toman como ¿qué? Como ignorantes, como no intelectuales, ¿no? Y entonces está esto chocando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aclarar este asunto, ¿sí? Porque por un lado, ¿sí?, se cree que la gente que tiene fe cree sin una razón. Y ya hay razones para creer, ¿sí? Y es por eso que vamos a ir a estas raíces. Y vamos a empezar con el verso número 1. ¿Amén? El verso 1 nos dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Y aquí nos vamos a detener, ¿sí? Y vamos a ver qué verbos tenemos aquí y cuáles son los que brotan a nuestra vista. Y tenemos uno que es temamos, de temer, ¿no? Pero también tenemos entrar y también tenemos alcanzar, ¿sí? Temamos, pues, no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Es decir, tengamos sumo cuidado, ¿sí? Pongamos mucha atención, ¿sí? Porque en donde estamos en la orillita de un precipicio que si nosotros tomamos una mala decisión podemos caernos y ya no salvarnos, ¿sí? O no permanecer aún en la promesa de su reposo. Y tienes que recordar cómo estas personas estuvieron vagando durante 40 años. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y el pastor la semana pasada muy bien nos hablaba acerca de cómo
incluso Moisés manda a 12 personas, a lo que se conoce como lo que son los 12 espías, a ver la tierra de Canaán, ¿no? Y regresan con unos frutos hermosos, ¿no? Gigantes, grandes. Y decían, la tierra realmente es buena, ¿sí? Ahí es la tierra donde fluye leche y miel, vamos a encontrar reposo y tranquilidad aquí. Pero también veías, por otro lado, de que son unos gigantes, ¿no? Es una tierra de gigantes. Y nosotros somos como langostas, como grillitos ante sus pies, ¿no? Que pueden ser aplastados fácilmente, ¿no? Y tú veías esa incredulidad. Pero ¿qué es lo que hacía? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía este hombre? Buscaba, ¿sí, Moisés? Que el pueblo entrara. Y Dios de hecho les dijo, entren y tomen la tierra. ¿Era una orden o no? ¿La obedecieron? No, no obedecieron la orden. ¿Y qué pasó? Pues que se la perdieron. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas veces nos las hemos perdido nosotros? Simplemente por no obedecer a Dios. Simplemente por estar incrédulo ante su voz. A veces vamos angoloteados ahí por la vida y dando tumbos y cayéndonos y golpeándonos y recibiendo golpe tras golpe. Y tú dices, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ahí está la respuesta. Por incrédulo, porque no le creíste a Dios. ¿Sí? Tenemos que creerle. Si Él dice, dejen los niños venir a mí, ¿qué tengo que hacer? Llevar los niños a Jesús. Dice que si los guiamos por ese camino desde pequeños, ¿qué va a pasar de grandes? No se van a apartar. ¡Qué bendición! Si yo le hago caso a Jesús, mis hijos van a crecer bien. Y crecer bien es, no van a caer en drogas, no se van a hacer rateros, no van a ser ladrones, no vicios, no alcohol. ¿Es bueno para ellos? Claro, como padre, ¿qué quiere? Siempre lo mejor. Pero muchas veces no lo creemos. Y la fe es creer, tener esa confianza de que si no permanezco en Él, si no permanezco en su promesa, entonces puedo caerme. Y este es un temor, y un temor que es santo. Nosotros también tenemos que tener temor de Dios, y no únicamente en la clásica definición que damos como cristianos. ¿Cuál es? Es que el temor de Dios es tenerle un respeto reverencial a Dios. Sí lo es, sí lo es. Pero también hemos visto que hay que tenerle temor, de un miedo de juicio, porque el juicio también viene a la vida del hombre. Vamos a ser juzgados por el Dios vivo. Y dice que eso es terrible, aquella persona que cae en las manos de un Dios vivo. Es terrible. Porque así como nuestro Dios es bueno, amoroso, súper buena onda, también es alguien que es justo y que le va a dar a cada uno lo que le corresponde. Esa es una realidad. Necesitamos a un Salvador. Necesitamos a Jesucristo. Y esa salvación nos lleva ¿a qué? A permanecer. ¿En quién? En Jesús. ¿En qué? En su promesa de que Él es suficiente. Y aquí habla de entrar en un reposo, porque realmente lo que iba a hacer el pueblo de Israel era llegar a la tierra de Canaán y encontrar reposo. ¿Recuerdas de dónde venían? De una esclavitud que era tremenda. El problema es que no creyeron en Dios. Pero te voy a decir algo. Ese reposo que tanto nos habla Dios no es un lugar. Es en quién podemos encontrar ese reposo. Es de una persona. Y esa persona es Jesús. ¿Recuerdas sus palabras? Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar.
nosotros podemos encontrar descanso y reposo en Él. Lo podemos encontrar. ¿La vida del cristiano es más fácil? No. Pero tomado de la mano de Dios, es mucho mejor. Es mucho mejor. Tu carga ya no es tuya. Ahora es de Él, de Dios, es de Cristo. ¿Sí? ¿Pero qué tengo que hacer? Creer. ¿Y el creer me lleva a qué? A hacer. El creer siempre me va a llevar a hacer. ¿Sí? Tú me dices, ¿dónde está tu fe? Y yo te digo, ¿dónde están tus obras? Porque tú por mis obras ves mi fe. A eso se refiere Santiago. A eso se refiere. ¿Por las obras somos salvos? No, para nada. Pero demuestran que lo soy. ¿Te das cuenta? No soy salvo por las obras, pero demuestra que soy salvo en Cristo Jesús. Eso es. ¿Por qué? Porque hay una evidencia visible en mi vida que demuestra que Cristo es el Señor y mi Dios. Y el Señor ordena y yo obedezco. Es eso. Y vamos a entrar a ello. Sigamos leyendo, por favor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Sí? ¿Y cuál es esa buena nueva? Que nosotros podemos tener ese reposo en Cristo. ¿Sí? Y aquí todos vamos a decir amén. Me encanta que haya reposo en Jesús. Me encanta escuchar eso. ¿Sí? Pero también nos dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? Por fe. En los que la oyeron. Y aquí hay unos verbos importantes e interesantes que analizar. ¿Sí? Aprovechar. ¿Sí? Muchas veces recibimos las buenas nuevas, pero no las aprovechamos. Las recibimos como un conocimiento únicamente. Y es lo que les he puesto muchas veces como ejemplo. Es como si estuvieras en un crucero con 11 restaurantes. ¿Y sabes dónde están esos restaurantes? En medio del crucero, de ese enorme barco. Y tú tienes derecho a entrar ahí y voltear y decir, ay, allá hay comida italiana, acá francesa, acá japonesa, mexicana, etc, etc, etc. ¿Sí? Y tú llegas con tu plato. Bueno, no llegas con tu plato, es más, todas las barras tienen platos, tantos como quieras agarrar, ¿sí? Y te sirves, órale, presta. Lo mismo pasa con Dios y cada una de esas bendiciones. El problema es que no las aprovechamos y creemos que pues me toca la mesa del rincón donde me puedo echar un sándwich, ¿no? Y ahí nos la pasamos la mayor parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no buscamos con ese ahínco y ese anhelo las buenas noticias que hay en Jesús. Hay toda una rama de la teología llamada soteriología, que es donde vienen todas y cada una de las bendiciones que el cristiano alcanza a través de Cristo Jesús. Pero muchas veces nos quedamos con las más importantes. Pero hay más. Hay más. ¿El sándwich te calma el hambre? Claro, por supuesto que sí. Jonathan dice más o menos. Nada como unos platillos, ¿no? Buenos y suculentos. Pero así es esto. Tengo que oír, ¿qué? La palabra. ¿Cuál palabra? La de las buenas nuevas. Y aquí la pregunta es, ¿estoy escuchando o solamente oigo? ¿Sí le has hablado a tus hijos? Yo sí. ¡Elías! Ya viene mi hijo Elías. Quiero que por favor hagas esto, esto y esto. Va y regresa. ¿Qué me dijiste que hiciera, papá?
Y a veces nos pasa así. Oímos, pero no escuchamos. El escuchar lleva en sí el que debo de prestar ¿qué? Atención. Que soy puntual. Que esos puntos finos que me está hablando Dios, los estoy poniendo en práctica en mi vida. Y a nosotros Dios nos habla cada rato. Aquí como familia de Dios nos habla cada rato. Tenemos demasiados estudios al mes. Demasiado. Lo que hacen los jóvenes con los devocionales es demasiado trabajo. La pregunta es, ¿lo estás aprovechando? ¿Lo estamos aprovechando? Jesús es tan confiable como para que le conteste un WhatsApp en la mañana. ¿O no es confiable? Y lo prefiere ignorar. Ya están contestando, no hay el WhatsApp de una vez, estás. Pero es la verdad. Dios nos está hablando. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Escuchamos su voz? Cuando están los estudios, ¿realmente se ponen a ver el estudio? ¿Están con su libreta acá sacando sus notas? Así debe de ser. Debo de sacar esas notas. Entonces, debo de prestar suficiente atención a ello. ¿Va? El escuchar su voz es de vital importancia para tu vida, porque por el oír su palabra viene la fe, y entonces empiezo a creer, y empiezo a hacer, empiezo a obrar, mi vida se ve transformada y cambiada, y entonces la gente ve de manera visible que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Dios. ¿Va? ¿Y cómo tiene que ir acompañada la palabra de Dios? Con fe. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, tiene que ir acompañada de tu fe. ¿Y cómo vamos a expresar esto? Sí, Dios, ya lo escuché, lo voy a poner en práctica. Hasta en Malaquías nos reta, ¿sí o no? Pruébame y vas a ver que lo que te estoy hablando es verdad. Con todas sus letras te lo dice. Con todas sus letras. ¿Con qué intención? De que tú lo pongas en práctica. Esa es la intención. Esa es la intención. Y eso es lo que está haciendo este hombre, este autor de la carta de Hebreos. Lo que está haciendo es exhortarnos a que tengamos fe y que la pongamos en práctica. Verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Qué tuvimos que hacer? Creer. Y otra vez, ¿es Jesús lo suficientemente confiable para que le creas? ¿O lo vamos a ignorar? ¿Es confiable o lo voy a ignorar? Cuando tenemos hijos deseamos que sean obedientes, y que sean obedientes en todo, de una manera plena y completa. Y cuando no son obedientes, ¿qué pasa? Hay corrección,
Porque como padre tengo que corregir. Porque si no corrijo, no va a haber ningún cambio en la conducta de mi hijo. Y el que ama, corrige. Y el que no ama, se lo guarda. ¿Y después qué va a pasar? Se va a dar de topes. Oye, ¿por qué tú tomas? Si nadie en la casa toma. No estés dando lata. Así te van a responder. ¿Por qué? Porque no hicimos algo. No corrigimos. Se tiene que haber una corrección. No te metas en mi vida. Si yo no te pedí que me tuvieras. Tengo que creer la palabra de Dios. Y tengo que actuar. Lo mismo pasa aquí. Dios dice, tengo que poner un alto. Esto no puede seguir así. Y hay de dos nada más. Hay de dos. No hay más. O le creo a Dios y entro en su reposo, o lo ignoro y digo, Jesús, no eres lo suficientemente confiable. Y entonces Jesús un día va a decir, apártate de mí, maldito, al lago de fuego y azufre. No hay más. No hay más. Y es creo y obedezco. Cuando tus hijos están bien, cuando van bien en la escuela, cuando son obedientes, hasta te nace premiarlos. Y dices, me da gusto, hijo, que vayas bien en la escuela. Ahí está este regalo. Por gracia. Porque no te lo está pidiendo, ni te lo está exigiendo, ni nada. Dices, ahí está. Y lo mismo pasa con nuestro Señor y Dios. Te dice, entra en mi reposo. Te dije que iba a ser tu proveedor. Ahí están las cosas, hijo. Te dije que ibas a tener paz. Ahí está la paz, hijo. Te dije que tus hijos son míos hasta la 10ª de tus generaciones. Ahí está, hijo. Entremos en el reposo de Dios. Confiemos en Él, en sus promesas. Hagámoslas nuestras. Tengamos esa confianza. Si tú ves, las promesas traen condiciones. Muchas veces nosotros quisiéramos recibir solamente las promesas sin tener que hacer nada. Y no se puede. Y no se puede porque Él ya expresó algo. Instruye al niño otra vez. Tengo que hacer algo. Tengo que instruirlo para que cuando sea viejo, ¿qué? No se aparte. Tengo algo que hacer. Tengo que ocuparme como padre. ¿Sí? Y va a pasar algo. Pero su reposo va mucho más allá. Tenemos salvación en Él por su sangre preciosa. Y el día que yo esté delante del juez, Él va a decir, sí, es verdad, era culpable de todos esos cargos, pero yo pagué su fianza y Él es libre de esos cargos. Entra en el gozo de tu Señor. Pásale. Pero tienes que tomar una decisión. Y hay urgencia. Así como los hijos de Israel tenían urgencia ese día que pasó el ángel de la muerte, ese día que celebraron la Pascua, tuvieron esa urgencia de buscar un cordero, de pintar los dinteles, de prepararlo, de buscar las hierbas amargas, de cocinar, de seguir las recetas. Así somos llamados también urgentemente a tomar una decisión.
por Jesús y decir, creo que tú, Jesús, eres lo suficientemente confiable para que cada palabra que sale de tu boca la crea y la ponga por obra. Y es lo que nos está diciendo aquí. Y nos habla acerca del reposo y cómo es que Dios tiene esos momentos de reposo. Y nos habla aquí ahora, se va a Génesis 2, el autor de esta carta de Hebreos, y nos habla acerca de la fundación del mundo, de cómo Dios el Todopoderoso creó las cosas y toma un día de reposo. Y toma ese día no porque se haya cansado, ¿sí?, sino porque quería disfrutar de su creación. Y sigamos con el verso 4, por favor. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuál era el plan para con el hombre? Disfrutar toda la obra de Dios, de estar en Él, descansando en Él, dejando que Él se ocupara de las cosas, de nosotros, por completo. Y el hombre y la mujer así lo reconocieron, hasta que se dejaron persuadir por alguien más, hasta que le creyeron a alguien más. La mujer le creyó a la serpiente y le dijo, sí, eres digna de confianza, voy a depositar mi fe en ti y voy a hacer lo que tú dices. Y el hombre dijo lo mismo con la mujer. Dijo, sí, pues Dios me dijo que las cosas son así, pero pues lo que me dice mi mujer realmente no está muy errado. Vamos a probar. ¿Y qué es lo que hace? Le hace caso a su mujer. Se dejó persuadir por ella. Le ignoró a Dios. ¿Quién debe de ser más confiable en tu vida? Dios. Dios debe de ser el más confiable en tu vida. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No solo unas veces, no solo en lo que creo, no solo en lo que obedezco, sino en todo. En todo. En todo Jesús debe de ser más confiable. Es que eso no me gusta, Dios, porque pues voy a perder una lana. ¿Por qué tengo que cerrar el bar? Porque hay gente que viene a Cristo y que son dueños de bares. Es real. ¿Tengo que cerrar el bar? Sí, porque eso no es mostrar amor a las personas. Porque se embrutecen y luego llegan y golpean a la esposa y a los hijos. No está bien que vendas alcohol. Está bien, Señor. Cerramos. Eso es amar a Dios y creerle a Dios en todo. En todo. No es solamente lo que a mí me conviene. Porque muchas veces queremos hacer como esas distinciones. Esto sí, esto no. Me gusta esto, esto no me gusta, esto mejor lo quito de la Biblia. Y hasta arrancas la hoja para que no la vea alguien más. A Dios lo tenemos que seguir como Él quiere, no como a nosotros se nos ocurra. Es como Él lo pide, no es como a mí se me dé la gana.
Sigamos verso 5, por favor. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. 6. Por lo tanto, ¿sí?, a causa de todo esto, ¿sí?, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de ¿qué? De la desobediencia. Y ahí nos vamos a detener un momento. La primera generación no entró a la tierra prometida. De hecho, no iba a entrar nadie, si no es porque Moisés le intercede por el pueblo y le dice: Señor, ¿pero qué van a decir de ti? ¿Que nos sacaste de allá para llevarnos a la muerte? Que no sea así, Señor. Y Dios tuvo misericordia. Pero imagínate, después de ver todo el poderío, toda la majestad, ¿te imaginas estar allí? Ver cómo el mar se parte en dos y pasar en tierra seca. De atrás viene un ejército poderoso correteándote, porque era el ejército más fuerte de ese entonces, correteándote. Y Dios cierra para que no te alcance. Después de ver el poder de Dios y no creerle, es difícil. Ese pueblo se estaba quejando. Estábamos mejor allí en Egipto. Se les habían olvidado los latigazos, las jornadas exhaustivas, la condición en que vivían. Pues sí, pero teníamos ajos y cebollas. Le daban sabor a la comida. Acá puro maná, pura codorniz. Y preferían tener el pie en el cuello. Se olvidaron de Dios, de quién es Dios, del poderío de Dios. ¿Te imaginas ver una columna de fuego alumbrándote por la noche todo el tiempo? O la nube tapándote el sol en el desierto para que no se acaloren mis hijos. Y todavía quejándose porque no tenían carne, porque no tenían ajos, porque no tenían cebolla, porque no tenían el pie en el cuello. Y muchas veces así nos llega a pasar a nosotros. Dios agarra, nos limpia por completo. Y a veces también nos estamos quejando. Es que sí me encantaba acostarme con la secretaria. Y ahora ya no puedo. Debería dejar de ser cristiano para que me pueda acostar otra vez con ella. Pues es que con toda la carga de trabajo antes llegaba y me echaba un churro y me relajaba. Pues ahora ya no puedo porque soy cristiano. De ahí ves a la gente quejándose, no encontrando reposo en Dios. A veces nos pasa así. ¿Y cuál es el problema de esa desobediencia a Dios? Y esa desobediencia tenemos que traducirla también por incredulidad, por el no creerle a Dios. Y eso también tiene que entenderse. Jesús no eres lo suficientemente confiable. Fue que no entraron. Por eso nos dice: temamos, mira, ahí está el acantilado, ¿lo estás viendo, hijo? ¿Lo estás viendo? Si das el paso, te vas a perder. Y a veces tú dices: pero pues qué tanto es tantito.
¿Qué tanto es tantito? Y el apóstol Pablo, Dios mismo a través del apóstol Pablo nos habla en Romanos 1. ¿Cómo le damos la entrada al pecado a nuestro corazón? Y luego se va formando ¿qué? Un callo. Un callo. Y se va haciendo el corazón duro. Su palabra ya no está dando fruto en mi vida. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Diferentes tipos de tierra. Bueno, cuando le das entrada al pecado, estás haciendo tu corazón duro. Una tierra dura. Y su palabra, por más que quiere enterrarse, por más que quiere dar fruto, no puede. No puede. Porque la ignoramos, la dejamos ahí estancada. No, Dios, ahí no te va a hacer caso. No te va a hacer caso. Ya te dije que eso no. Ahí lo tienes atorado. Ese es el peligro que corremos al no ser obedientes, el no poder entrar en el reposo de Dios. 7. Otra vez determina un día. Pero ya vimos que este reposo no es un día, no es un lugar, sino es quién. Sino es quién. Y este quién es Jesús. Jesús es confiable. Es confiable para que puedas escuchar su voz y obedecerla. Es confiable para que puedas creer cada palabra que sale de su boca. Cada palabra que esté escrita en su palabra. ¿Es confiable o no es confiable? Porque si es confiable nos está diciendo, sé obediente, da fruto en tu vida. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, y ahora vamos a los Salmos. Salmos 95, es el que aquí está hablando el rey David. No vayas allí en tu Biblia, aquí quédate por favor. ¿Sí? Y dice, no endurezcas vuestros corazones. Y ahí ya vas a empezar con la. ¿No? Con tu corazón de roca. Que por más que está Dios una y otra vez hablándote, no quieres. Y no quieres. Y te haces del rogar. Porque eso muchas veces pasa. Nos hacemos al rogar. Dios nos está buscando por todos lados, ¿no? Por acá, por allá, y buscando hablarnos. Y no queremos hacerle caso. Cuando debería de ser al revés. Nosotros deberíamos de estar buscándote por todos lados. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Que como no ves a Jesús, a Dios físicamente, lo pasas por alto. Porque te digo algo, si tú supieras que Jesús va a estar aquí a las 10 de la mañana, te aseguro que estarías a las 9 en la primera fila. Ya hasta apartaste el lugar para los tuyos. Si pasan el desfile del 5 de mayo que llegan a las 4 de la mañana para un desfile, solo imagínate si supieran que Cristo está acá a las 10. ¿Dónde estarían todos? ¿Haciendo fila, sí o no? La verdad, así estaríamos. Pero como no lo vemos así con nuestros ojitos, 10:05, no hay bronca. Al maestro llega tarde. No endurezcas tu corazón como en Meriba, como en el día de Mashá en el desierto. Y me encanta porque realmente David, ¿dónde estaba ya? Estaba allí en la tierra de Canaán, ya disfrutando, ya era Israel.
¿Sí? Ya lo viste con nuestro hermano Francisco, con todos los reyes, estaban ahí en la tierra prometida, ya entraron. No, ahí está David disfrutando chido cada día de todo el reino, lo construyó, está unificado, no se ha partido. Luego va a llegar Salomón y van a disfrutar un montón de bendiciones. Pero está diciendo, no endurezcan su corazón, porque ni era ni un día ni un lugar, sino es quién, Jesús. Y la pregunta viene nuevamente a nosotros: ¿Jesús es realmente confiable para que crea en Él? ¿Jesús es lo suficientemente confiable para que le haga caso? ¿Jesús es suficientemente confiable para que le obedezca? Y la respuesta a todas es sí. Sí lo es. Sí lo es. Porque te digo algo, Él no nada más me demostró su amor con palabras, lo demostró con hechos. Y no se hubo a medias tintas, sino de una manera completa. No despreciemos la obra de Dios. Démosle el valor que tiene realmente. Yo sé que tú ya no ves al Cristo crucificado, sino debes de ver a aquel Cristo que ofreció su vida, pero que triunfó sobre la muerte. ¿Y sabes algo? Debes de recordar todavía sus palabras de que un día vendrá por ti, porque te ama, porque para Él eres muy importante, que hasta su vida dio por ti. Y ahora la pregunta es, ¿Él es lo suficientemente importante para ti? Amén. Debe serlo. Debe serlo, y debo de esforzarme y decir, sí, Dios, aquí estoy. Alzo mi mano para estar contigo. Presto mi oído para escuchar tu voz. ¿Necesitas que haga algo? ¿Qué fue lo que dijo Pablo luego? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Ya hemos expresado eso? ¿Ya le hemos dicho, qué quieres de mí, Señor? Porque esto es lo que nos está invitando el autor de Hebreos, a que chequemos y nos examinemos cómo es que estamos caminando. Siguiente, por favor. No endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, él no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado, ¿qué? De sus obras, como Dios de las suyas. ¿Y sabes qué? A eso se refiere que cuando tú llegas a Jesús y te rindes a Él y le das el primer lugar en tu vida, Jesús se va a ocupar de tu vida. Entonces dejas de caminar en tus propias fuerzas. Es que no sé cómo ser el mejor esposo. No te preocupes. Yo tengo consejo para eso, hijo. Te voy a enseñar a ser el mejor esposo. Y ya lees, ¿no? Amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y dices, pero ¿por qué está tan alto el estándar? No me pusiste que así como Moisés amó a Séfora. Está más chido, no es más fácil. Se iba 40 días a pastorear y ahí la dejaba en casa con los niños. Era más fácil. No que Cristo la amó a la iglesia hasta la muerte, ¿no? O sea que la tengo que amar hasta la muerte. O sea que tengo que tener la misma para toda la vida. Sí. Y la debes de amar mucho. Y la debes de tratar como un vaso frágil. Así es Dios. Entra en su reposo. Deja de caminar por ti mismo, en tus fuerzas. La gente, ¿por qué no deja adicciones? Porque no entra en el reposo de Jesús. Esa es la verdad. Oye, ¿por qué no puedo dejar de ser borracho? Pues porque no entras en el reposo de Jesús. La gente muchas veces toma para olvidar. Según. Porque no es cierto. Si alguien toma, se va a acordar más de sus problemas.
una y otra vez. Se adormece por un momento, pero los problemas ahí van a estar. No se van a ir a ningún lado. Entonces mejor reposo en Jesús. El vicio se va a ir. ¿Por qué? Porque encuentro todo en Jesús. Jesús es suficiente. Y entonces dejo de caminar en mis fuerzas y en lo que yo puedo hacer. Y empiezo a confiar en lo que Dios puede hacer. ¿Estás confiando en Jesús? ¿En lo que Él puede hacer en tu vida? ¿O sigues caminando en tus fuerzas? Hazte esa pregunta. ¿Sigo caminando en mis fuerzas? ¿O estoy creyendo que Jesús es confiable? 11, por favor. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que entremos. La palabra clave es entrar. Y esto significa que tengo que hacer algo. ¿Sí? Y eso es que tengo que ir a Jesús. Tengo que entrar, tengo que dar ese paso. Tengo que dar ese paso. Pero una vez que esté ahí, voy a estar seguro. Voy a estar tranquilo. Voy a estar confiado. ¿Sabías que la esposa fue mandada a entrar en el reposo del esposo? Eso fue mandada. Entrar en el reposo del esposo. Por eso dice, y ustedes mujeres sujétense a sus maridos. Es bien fácil. Toda la responsabilidad se le está dando al hombre. Pero tú dices, no, yo quiero tener la responsabilidad. Pero ya cuando te hablan así dices, ay, como que no me había dado cuenta de que realmente él es el que tiene la responsabilidad. No me había dado cuenta. Porque si no, entonces pues, tú eres la que tiene que ir a jalarle. Yo no. Y ahora manténnos. Ahora estás peleando con el esposo. El de la última palabra. No pelees. Hazle caso a Dios. Reposa en Él. Descansa. Descansa en Dios. La desobediencia, esto los llevó a la muerte. No dejemos entrar al pecado en nuestra vida. Lo único que va a producir es un callo enorme, un corazón duro. Y la desobediencia trae muerte. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva. ¿Sí? Tiene vida en sí. Y también es eficaz. También es cortante. Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Analicemos. Es viva y eficaz. En el momento en que tú la pongas en práctica, vas a ver cómo es eficaz. Vas a ver fruto en tu vida y vas a decir, oh, lo que habló Dios es cierto, no me estaba mintiendo, es real lo que Él dice. Así que tenlo presente. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Y por qué es así? Porque entra hasta lo más profundo de tu ser. Pero ¿sabes qué? Es como un bisturí. Cuando la gente tiene cáncer, ¿sí? Es necesario muchas veces que le corte y le extirpe. Lo mismo hace la palabra de Dios. Te quita todo aquello que no necesitas y lo echa fuera. Así es su palabra. ¿Sí?
penetra hasta partir el alma y el espíritu, te llega al corazón, donde está tu voluntad, a tu alma, donde dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que pasa. Hay un cambio en tu vida notable, visible. Llega hasta donde, a las coyunturas sin tuétano, hasta lo más profundo. Muchas veces la gente va al psicólogo, al psiquiatra, con el sociólogo, y se dan cuenta que han fallado una y otra vez. Y tú puedes decir, ¿realmente han fallado? Por supuesto que han fallado. Simplemente tienes que voltear a ver el mundo en el que vivimos. Más aborto, más promiscuidad, feminismo a lo más que da, lesbianismo, falta de identidad. Está hecho un caos el mundo. Técnicas humanas tratando de guiar la vida del mundo, del humano, cuando realmente lo que el hombre necesita es permanecer en Dios, regresar a casa, a su origen. Y te lo hablaba en la semana. Si tú sacas de la tierra un árbol, ¿va a dar fruto? No, no va a dar fruto. Por más que lo podes, por más que lo abones, ¿va a dar fruto? Por supuesto que no. Se va a secar y va a estar echado al fuego. Pero si tú estás plantado en la tierra, vas a dar fruto. Y no vas a necesitar de técnicas humanas para corregir la disfuncionalidad del hombre. Vas a empezar a dar fruto. El árbol va a hacer lo que tiene que hacer, porque lo trae en su corazón. Y ese corazón es anhelante de Dios. Anhelante. Busquémoslo. Pensamientos, intenciones las discierne. ¿Cuántas veces te has preguntado, ay, creo que el pastor está ventilando lo que me dijo? Pues aquí no puedes decir eso. ¿Sabes por qué? Sí lo sabes, ¿no? Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo tras versículo. Pero dices, ay, Dios sí me está hablando a mí. Por supuesto que te está hablando a ti, porque es vivo y es eficaz y discierne lo que hay en tu corazón. Conoce todos tus problemas, los conoce de qué pie cojeamos y nos llama a corregir, a hacer, a dar fruto. Así que, hermanos, mostremos nuestra fe por nuestros hechos. Y te voy a hacer la gran pregunta: ¿cómo te gusta que te demuestren el amor? ¿Con palabras o con hechos? Con hechos. Amemos a Dios con hechos. Dile cuánto lo amas, pero sobre todo dile, aquí está mi obediencia, Señor. La pongo delante de ti. ¿Qué quieres que haga, Señor?